I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. El nostre altre contertulià d'este matí és el conseller d'Educació, el senyor Alejandro Font-de-Mora, que s'incorpora ara a esta tertúlia. Conseller, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Com està? Moltes gràcies, molt bé, moltes gràcies. Vostès estan invertint uns 12 milions d'euros diaris. Fa un parell de dies inauguraven l'escola número 400, no? En els últims 7 anys, si no compte malament, no? 400 escoles. A veure, serà possible mantindre aquest nivell d'inversió, ja li diria en els pròxims mesos, en els pròxims anys, donada l'actual situació de crisi, i que se'ns demana que retallem gastos per totes bandes? Serà possible mantindre aquest nivell d'inversió? Jo crec que així n'hi ha que parlar de dues coses. Una, de l'important esforç que s'ha fet. Jo he intentat visualitzar en la conselleria això fent esta fulla, que és molt significativa, perquè això és exactament el que hem fet. Cada una d'aquestes fotografies correspon a un col·legi concret, de manera que estan tots fotografiats i així estan tots en una llista. I qui tinga dubtes de que si han fet 400 o no han fet 400 pot consultar aquesta informació, perquè ahí està absolutament tot. Així estarien les 400 escoles, no? Les 400 obres. Perquè ningú tingui dubtes, no? Enumerades una darrere l'altra, vostè va al número, el número 61 se'n va darrere, fica el número 61 i troba la localització concreta on està aquesta obra. Són fotografies concretes d'obres concretes. Això és un esforç molt important. Són més de 1.800 milions d'euros invertits en 7 anys i mig, i això, a aquestes 400, cal afegir les 191 dels períodes de govern del president Zaplana. O sigui que tenim 591... Vora 600 escoles. Vora 600 escoles en 4 legislatures, front a 77 de les 3 legislatures del president Lerma. 77 i 591. Per tant, jo crec que ha sigut un esforç molt important. Que cal continuar, evidentment, cal continuar, encara queden obres programades. Nosaltres ara, en aquest moment, tenim en construcció 46 obres més i cal continuar obrint totes les possibilitats per anar, perquè no només se tracta de fer escoles noves, que també, sinó de remodelar escoles antigues, escoles que se van envellint, per a que el parc educatiu de la nostra comunitat siga el més, diguem, modern possible. Sí, consejera, a mí una de las propuestas, uno de los proyectos más interesantes, me parece, de su departamento durante esta legislatura, es la propuesta que han hecho de la cesión de suelo para construir colegios concertados. Entonces, me gustaría saber eso en estos momentos, de qué plazos hablamos, cómo está el asunto, cuántos colegios concertados son los que han mostrado interés para levantar centros. Se lo digo porque luego, al final de la corrida, todos queremos llevar a nuestros hijos a un centro concertado. Es decir, todos los años hay una demanda enorme y todos los años hay un montón de niños que quieren entrar en un colegio concertado y que no pueden hacerlo por falta de plaza. Mire, nuestro sistema educativo se compone de dos partes muy importantes. Uno, la parte de escuela pública y después la escuela concertada. Ambas están. Es evidente que siempre quedan todos los años, usted tiene razón, siempre hay gente que quiere entrar en el colegio concertado y no puede porque no hay plazas, pero también es evidente que hay que reforzar la escuela pública porque hay sitios donde la concertada no llega. Por tanto, yo creo que la atención a ambas partes es vital. Nosotros hemos hecho todo este esfuerzo por la red pública, 1.800 millones de euros en 7 años y medio, y creemos que estamos ahora en un momento en donde es interesante aplicar lo que por otra parte no es ninguna novedad. Ya se ha hecho con mucho éxito en la Comunidad de Madrid. Se ha hecho en la Comunidad de Madrid el hecho de ofrecer suelo público a empresas que se dedican a la educación para que ellas puedan ahí ejercer sus proyectos educativos. La educación. Mi sorpresa es que el lunes y martes de esta semana el ministro de Educación ha estado de gira por Valencia y se ha dedicado más bien a actos sociales y también de Partido Socialista, pero no ha tenido 5 minutos para verse con el consejero de Educación. Entonces me sorprende especialmente. Bueno, la verdad es que no ha habido una coincidencia en el momento de la visita, porque yo tuve que asistir en Madrid a una reunión del Partido Popular sobre el programa electoral en materia de universidades, y entonces no coincidí aquí en Valencia con él el primer día. Pero de todos modos, yo creo que el problema que tiene en estos momentos el Ministerio es que se encuentra con que, lógicamente, para tomar una decisión en materia de educación, pues, si me permiten la expresión, siempre hay que pisar un callo. Es obvio, porque es un tema muy complejo, es muy difícil, y tenemos un marco legal muy definido, y a mi modo de ver, que es el origen de muchos de los males de
de la educación española, y no sé si el ministro en estos momentos, digamos, tiene la capacidad interna por su ubicación dentro de lo que es el esquema del Partido Socialista y del Gobierno Socialista para poder hacer gran cosa. Conseller, yo quería hacer una pregunta respecto a la Generalitat Valenciana, las políticas de educación de la Generalitat Valenciana en todos estos últimos años ha apostado muy fuerte por el inglés. Evidentemente, yo creo que nosotros somos de una generación en la que hemos tenido probablemente una falta de hablar como el resto de Europa, de ser bilingües. Problemes en l'aprenentatge de l'inglès, ¿no? Efectivamente, el resto de Europa son, sobre todo los países nórdicos, son bilingües, y creo que es muy acertado que nuestros hijos ahora desde la Generalitat Valenciana se haya hecho esa apuesta tan fuerte, especialmente ahora con lo que viene de cara al futuro, que tenemos serias dudas de que esta generación, que ahora son adolescentes y niños, sean competitivos con el resto de los europeos. Mi pregunta es, con respecto a esa apuesta que se ha hecho tan fuerte, ¿usted cree que es necesario que en estos momentos, con el nuevo plan Bolonia que existe ahora, los adolescentes que están ahora, que han cogido el nuevo plan Bolonia, sea necesario para la selectividad, que les va a marcar la nota para poder entrar en una universidad, una de las asignaturas troncales el valenciano? Mire, jo crec que nosaltres tenim que tindre clar en esta comunitat que la finalitat del sistema educatiu és que quan acabe el període d'ensenyament obligatori la gent parli i escriga perfectament el castellà, el valencià i l'anglès. Jo crec que no podem renunciar a cap de les tres llengües. No podem renunciar. No podem renunciar al castellà perquè és un vehicle de comunicació en més de 700 milions de persones. No podem renunciar a l'anglès perquè és la llengua franca internacional i per tant és la que obri totes les portes de la comunicació internacional, i no podem renunciar al valencià perquè és la nostra senya d'identitat, forma part de la nostra arrel cultural, i jo tinc que fer una defensa estricta de lo que és el valencià perquè és que forma part de lo que és la sensibilitat col·lectiva com a poble que tenim els valencians. Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Stop, please. Just let me go. El procés educatiu falla per la base. Conseller, gràcies per haver-nos acompanyat este matí en estos minuts de tertúlia. Un plaer. Moltes gràcies.